con la disertación de la hermana Bren. El tema que trabaja la hermana Bren, ya disertó el hermano Christopher entonces, ya está listo. La hermana Belén hoy día. Lectura de la carta por Jordi Sánchez Bosch. Ah, muy bien. Perfecto. Adelante, hermana Belén. Tengo un PowerPoint, una disertación. Automáticamente se puede conectar, hermana Belén. Ah, ya, vale. Sí, estamos. Mm. Ya. Ya, como bien dijo nuestro hermano, me tocó la lectura a la carta a los Hebreos del capítulo 1 a versículo 10, por Jordi Sánchez Bosch, y el libro se llama Escritos Paulinos. Él hace un bosquejo de estos 10 capítulos, titulando en la primera parte como Cristo superior a los ángeles, del capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 4. La primera parte, el exordio o introducción. El autor nos dice que en realidad esto no es un exordio epistolar, sino más bien de un discurso o una presuposición. En cuanto al argumento bíblico que se halla desde el versículo 5 al 14, vemos que a los ángeles se les trata como a servidores, pero nunca como hijos. Entonces, en el Salmo 2.7, ¿cierto?, se subraya que no solo se le llama hijo al Señor, sino que dice que es engendrado en el hoy de la eternidad, refiriéndose a Cristo. En la exhortación, que es del capítulo 2 al versículo 1 al 4, dice: si la palabra anunciada por los ángeles conlleva fuertes sanciones, cuánto más la salvación que nos ha traído el Señor y nos ha sido confirmada, ¿cierto?, a través de las personas que lo oyeron. Dice en Hebreos que con toda clase de milagros y distribución del Espíritu Santo. Luego tenemos otra división que se titula Cristo, sumo sacerdote, misericordioso y fiel, que abarca el capítulo 2 hasta el versículo 10 o 18, por ahí creo que me equivoqué. Entonces, la primera parte se llama como Cristo como hermano nuestro. Y ahí se subdivide en Cristo inferior y superior. Aquí nos dice que el universo futuro no está sometido a los ángeles, sino a uno que empezó siéndoles inferior, refiriéndose a Cristo. Pero luego todo, incluidos los ángeles, fue sometido a él. El salmo que se cita en estos versículos es el Salmo 8, y dice que coincide con el Salmo 110 en la idea de someter. Además, que habla del Hijo del Hombre, que es un título de Cristo, y que dice que fue coronado, lo cual supone una lucha, ¿cierto?, aquella que lleva a gustar la muerte. Entonces aquí hace una diferencia con los ángeles. Luego dice a Cristo como nuestro guía. Dice que Dios, de quien también se dice que todo fue hecho por Él y destinado a Él, consagró sacerdote a Cristo para que pudiera ser nuestro guía. Y luego después tenemos a Cristo como nuestro sacerdote. Dice: la semejanza con los hombres era necesaria para constituir al sacerdote misericordioso y fiel, que se ocupa de las cosas de Dios y purifica de los pecados. En el verso 18 cita un caso extremo de aquella semejanza basándose en las tradiciones evangélicas de la tentación. Entonces era necesario que Cristo, ¿cierto?, se humanara para así poder ocupar el lugar del sacerdote. Luego viene el Cristo es sumo sacerdote fiel. Dice que, como preparando la exhortación a no apostatar, define a los hermanos como a santos,
y a Cristo como a sumo sacerdote de nuestra confesión. Es decir, de una fe mantenida hasta el martirio. La tesis es que Jesús fue fiel a Dios Padre, como Moisés fue fiel en toda su casa. Pero Jesús tiene más gloria porque él mismo ha construido la casa. Además, porque en la casa de Dios, él está como hijo. Esta casa somos nosotros, es decir, la iglesia. Si somos valientes y nos gloriamos de la esperanza, con lo cual ha vuelto a preparar, el autor después prepara, ¿cierto?, la siguiente exhortación. Dice que el peligro que los cristianos no mantengan su fidelidad a Dios. Y el fragmento lo divide en tres partes con la historia del versículo 7 al 9, refiriéndose aquí a la historia del pueblo de Israel. Y ya sabemos, ¿cierto?, su rebeldía que ellos tuvieron en el desierto y por el cual el Señor, ¿cierto?, se enojó con ellos. Y les dijo, ¿cierto?, que no entrarían en su descanso. Luego, en la aplicación del versículo, en el capítulo 4, versículo 1 al 10, vemos que nosotros entraremos en el descanso, ¿cierto?, los que hemos creído. Se trata del descanso que tomó Dios de sus obras y no se trata de la entrada en la tierra de Israel, pues ese descanso ya lo obtuvo Josué, sino del sábado, dice aquí, del pueblo de Dios, que conllevará a descansar de nuestras obras como Dios descansa de las suyas. Y luego viene una exhortación del versículo 11 al 13, que dice, si queremos entrar tenemos que echar la rebeldía de los pliegues más ocultos de nuestra alma, pues hasta allí penetra la palabra de Dios. Y a Dios, ¿cierto?, nada se le oculta. Luego, ¿cierto?, tenemos a Cristo como sumo sacerdote. Así seguimos, perdón, me equivoqué. Entonces vemos que a Cristo como sumo sacerdote misericordioso, en el capítulo 4, del versículo 14, al capítulo 5, verso 10, donde dice que subraya, ¿cierto?, cómo la misericordia de Cristo nos conecta con la de Dios y cómo Cristo aprendió, dice el autor, a ser misericordioso. Entonces, aquí alude al ejercicio supremo del sacerdocio de Cristo, su entrada en el santuario del cielo a la luz de la entrada del sumo sacerdote. Allí estaba el propiciatorio, considerado como trono de Dios, trono de la gracia, en el que Cristo nos introduce. Cristo está acreditado como compasivo, pues llevó su semejanza en todo a nosotros hasta la tentación, aunque no hasta el pecado. En cuanto a la exhortación, Sánchez, ¿cierto?, nos entrega 4 pasos: el estado actual de la comunidad, las posibilidades positivas, negativas y las de esperanza. En el estado actual, él dice del versículo, verso 11 al 14, dice que el peligro era la apostasía en el capítulo 3, porque se podían quedar excluidos del descanso de Dios. Aquí el problema que estaban pasando los hebreos era la indolencia, que les hace quedar muy por debajo de sus posibilidades espirituales. Y aquí, ¿cierto?, les reprende por ser niños y no adultos, que no sabían distinguir el bien del mal. En cuanto a las posibilidades positivas, dice que a pesar de esta indolencia que ellos tenían, el autor confía en que Dios les irá ordenando que así lo hagan. De paso, ¿cierto?, nos da una lista de cimientos a los cuales él ciertamente se mantiene fiel. El primer es el paso de las obras muertas a la fe en Dios. Entonces, había una esperanza. En cuanto a las posibilidades negativas, vemos que de versículo 4 al 8, estos versículos no se refieren directamente a los indolentes, en cuya recuperación, ¿cierto?, como ya decía, el apóstol confiaba que se recuperarían, sino a la apostasía como evolución posible de aquel estado intermedio.
posiblemente dice que los destinatarios, ¿cierto?, estuvieran cayendo en el judaísmo y por eso, ¿cierto?, solidarizaban con los que perseguían a los cristianos, lo que comenta Sánchez. Y por ello continuaban crucificando y exponiendo en público, ¿cierto?, aprobio a Cristo. En cuanto a las esperanzas, dice que el apóstol de vosotros le dice, pienso todo lo contrario, pues Dios no olvida vuestras obras de amor, pasadas y presentes, pero deseo que pongáis empeño en ello y que imitéis a los que por la fe y la constancia heredaron las promesas. Luego encontramos en el capítulo 6 a Cristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. En cuanto al preámbulo, ¿cierto?, se inaugura con las promesas hechas a Abraham. Dios quiso que contáramos con la seguridad de su juramento. Vemos que era el Dios mismo, ¿cierto?, que estaba jurando en su nombre. Por lo tanto, esto era inmutable y está la seguridad, ¿cierto?, de que esto no va a cambiar. Luego, según el orden de Melquisedec, en el capítulo 7, verso 1 al 28, presenta a Melquisedec como un tipo de Jesús. Y también ve la inferioridad del sacerdocio levítico. Pero también, ¿cierto?, la superioridad intrínseca del sacerdocio de Cristo. Luego, ¿cierto?, vemos que el autor luego escribe que está todo definitivamente consagrado. Empieza a hablar aquí de una tienda nueva, un nuevo testamento, el sacrificio de Cristo y la muerte del testador. En cuanto a la tienda verdadera, resume expresiones anteriores sobre la entrada de Jesús. Cristo tiene que realizar su liturgia, es decir, la función sacerdotal de ofrecer dones y sacrificios. En la tierra ya hay quien los ofrezca, aunque tan solo son sombra de las celestiales. Cristo, en cambio, es mediador de un mejor testamento que trae mejores promesas. Entonces, luego aquí el apóstol da la cita completa de Jeremías 31, 34, donde dice que los únicos comentarios son que si se pasó a uno nuevo es porque el anterior testamento fallaba. En cuanto al sacrificio de Cristo, la entrada del sumo sacerdote en el santo de los santos, como dice el Sánchez, estaba procedida de un sacrificio de becerros y ungía el propiciatorio, y luego santificaba al pueblo con una pureza meramente ritual. Cristo entró una sola vez y obtuvo una redención eterna, porque su sangre tiene un valor infinitamente superior. Representa la total ofrenda de sí mismo, capaz de purificar hasta el fondo de la conciencia. Luego tenemos la causa de la salvación eterna en el capítulo 10, verso 1 al 18. Dice que los sacrificios diarios fueron inútiles, en cambio Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, que le permite sentarse a la diestra del Padre. Dice, como pura sombra, el sacerdocio levítico no da la madurez. Por eso el día de la expiación se repite cada año y nunca ha cesado porque la gente nunca se siente purificada. Es solo un recuerdo de los pecados, ya que la sangre de animales es incapaz de borrar el pecado. Por eso Cristo, entrando en el mundo, recita el Salmo 40. Dios no se complace en los sacrificios de la ley, y por eso ofrece otro que evidentemente será aceptado, que es el cuerpo de Cristo. A la vista, ¿cierto?, de los inútiles sacrificios diarios, subraya que Cristo ofreció un solo sacrificio eficaz que le permite sentarse a la derecha de Dios como quien ha completado su obra y espera solo que Dios acabe de someterle los enemigos bajo sus pies. Con ello puede aplicar, ¿cierto?, a los fieles el verbo teleió. Aquella consagración dice que era propia de Cristo.
Entonces, aquí ya hablando del perdón de los pecados, ¿cierto? Porque si hay perdón, ya no hacen falta otras ofrendas. Cristo, ¿cierto? El sacrificio de Cristo ya es la causa completa de la salvación eterna y ya no son necesarios los sacrificios. Y ese sería más o menos el bosquejo que presenta el autor hasta los capítulos, 1 al 10. En cuanto a crítica, leí varias diferencias de interpretación, ya que el autor es sacerdote, si mal no me equivoco, y en una parte cuando hablas acerca de la apostasía, y referente al versículo de la iluminación, que habían gozado, ¿cierto?, los que habían apostatado del don del Espíritu, de las bendiciones, ¿cierto?, del cielo. Aquí el autor relata que la iluminación la interpreta como el bautismo, las bendiciones, ¿cierto?, celestiales como la Eucaristía. En cuanto también a lo que sí tiene muchos versículos, ¿cierto?, de apoyo, pero en cuanto a la redacción carece un poquito de conectores para poder entender más a fondo. Y además no hay mucha explicación en cuanto a los capítulos, pero resume bastante estos 10 capítulos. Y lo otro sí es que no encontré una mención hacia otros autores sobre el bosquejo. Yo creo que podría haber enriquecido más la lectura si hubiera agregado más autores o los que opinaban. Pero quizás es la forma de estudiar en el área de los católicos, quizás, o quizás nuestra forma de estudiar en el área de los evangélicos es diferente. Pero esos son algunos detalles que pude encontrar y esa sería mi presentación. Perfecto, muchas gracias, hermana Belén. Esa es la idea de las disertaciones, ir viendo distintos autores, distintas confesiones también. Pero eso es increíble, ¿no? No solamente Bruce dice lo mismo, Bruce es evangélico, ¿ah? Y una vez lo comenté, no me acuerdo cómo era, pero lo veía como el bautismo también. Pero yo no sé de qué denominación será, de la iglesia anglicana, yo creo. Voy a ver cuál es la denominación a la cual pertenece Bruce. Yo sé que es protestante, sí, pero de la denominación específicamente no. Bien, vamos a continuar entonces, mis estimados hermanos, con la siguiente parte. La clase 8 corresponde ahora. Voy a buscar la clase 8. Muy bien, aquí estamos. Bien, estamos en el capítulo 10 entonces. En el capítulo 10, del verso 19 al verso 25. Estamos ya. Hemos avanzado bastante en este libro, de la epístola a los hebreos. Ahí tenemos, esta es una pintura también. El autor, la pintura no sé, pero me pareció bien explícita, aunque no tan clara como lo mencionan los evangelios o el relato bíblico. En este capítulo nos relata el pasaje que el creyente tiene acceso a Dios ahora, a diferencia de lo que ocurría con los creyentes del Antiguo Testamento. Una de las razones por las cuales el creyente puede acercarse a Dios, en el verso 19, hermano Christopher, estamos en el capítulo 10, ¿cuál es la razón por la cual nos podemos acercar a Dios sin problemas, sin obstáculo ahora?
Por medio de la sangre de Jesús tenemos Perfecto. plena libertad. Eso lo dice el pasaje bíblico, por medio de la sangre de Jesús. Hermana Danay, ¿por qué más? El verso 20. ¿Cuál es la otra razón por la cual nosotros podemos acercarnos y tenemos acceso a Dios? A través de su muerte. Perfecto. Por el sacrificio de Cristo, dice el verso 20, a través de su muerte. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Entonces aquí logra ver usted un otro tipo, es decir, una figura profética anticipada con anticipación que representaba verdades espirituales que venían del futuro y cuyo cumplimiento se encuentra en Cristo. Aquí vemos que la cortina entonces de el que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿qué nos dice el libro de Hebreos con respecto a esa cortina? ¿A quién representaba? En el verso 20. Su cuerpo, dice verso 20. Perfecto. Entonces la cortina es tipo de Cristo. Eso es lo que podemos ver ahí. Es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Uy, se ve grande la letra ahí. Ya. La cortina es un tipo de Cristo. Sabemos que es un tipo de Cristo porque el libro de Hebreo lo menciona. Y si el libro de Hebreo no lo mencionara, entonces dudaríamos que es un tipo de Cristo. Pero también los evangelios sinópticos se refieren cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió. Lo confirma el libro de Hebreos. Da la posibilidad, libre acceso al creyente para poder acercarse a Dios. Muy bien. Porque, también por el sacerdocio de Cristo en el verso 21, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Esas son las razones por las cuales nosotros nos podemos acercar y tenemos acceso libre, sin ningún obstáculo que nos impida acercarnos directamente a Dios. Por lo tanto, como ahora podemos acercarnos directamente a Dios, se le exhorta el autor a los hebreos a acercarse con corazón sincero, no como los corazones de los israelitas del antiguo pacto, quienes se acercaban a Dios ofreciendo sacrificios, del mismo modo como los ofrecían los incrédulos o los paganos, que no había sinceridad ni tampoco había una voluntad de obediencia a Dios. Acá se le exhorta a acercarse con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiando en que ahora puede tener acceso a Dios sin necesidad de una vez al año por medio de un sumo sacerdote. Tiene los corazones purificados también, los corazones purificados de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Siempre está refiriéndose o está empleando pasajes para aludir al libro de Levítico. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con plena seguridad que da la fe, interiormente purificado, una conciencia culpable y exteriormente lavado con agua. No solamente le dice que se acerque a Dios, sino ¿en qué consiste las otras exhortaciones que le da el pasaje bíblico? El verso 23. Mantenerse firme en la esperanza. Excelente. Manténganse firme, le dice el pasaje, verso 23. Manténganse firme, mantengámonos firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es que hizo esta promesa. ¿Por qué le está exhortando a mantenerse firme? Porque existe la posibilidad de que ellos no permanezcan en esa firmeza, porque hay una tentación de volverse atrás nuevamente. Lo más probable que pretendan volverse al ritualismo de los judíos. Hay 7 exhortaciones para no cometer este pecado de la apostasía. Por eso le dice, manténganse firme en la confianza. Y también, en el verso 24, ayudarse los unos a los otros para incitarse en amor y a las buenas obras. En el verso 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Bien, es muy necesario el estimularse mutuamente. En eso consiste la comunión cristiana, por eso se va a la iglesia a escuchar las predicaciones, por eso hay comunión también entre los creyentes para poder ayudarse mutuamente en amor, fomentar el amor.
y las buenas obras dentro de los creyentes, dice la Biblia DP, no me acuerdo qué, Biblia del pueblo de Dios creo que es. También se le exhorta no dejar de congregarse. Ellos parece que ya no estaban congregándose, algunos, por diversas razones, por las persecuciones que se estaban perpetrando alrededor de ellos, habían abandonado esta práctica muy saludable para el espíritu, que es el reunirse, el congregarse con los miembros de las congregaciones de la iglesia. El autor a los hebreos pasa de la teología, lo que hemos venido viendo ahora, a la exhortación práctica. Todo lo que mencionó anteriormente estaba relacionado con los contrastes: Jesucristo superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior a los sacerdotes, superior al sumo sacerdote, superior a los sacrificios levíticos. Pero ahora ya comienza la parte práctica. Leyendo un libro de la enseñanza cristiana evangélica, uno muy, muy importante, el texto, dice que parte de las clases de Biblia hay una parte práctica también, que es muy importante. También esta persona investigó los libros, las epístolas, principalmente las epístolas del apóstol Pablo y las generales, y llegó a la conclusión que algunas, haciendo un promedio, 50% trataban de los temas teológicos y el 50% de los temas prácticos. Y aquí en el libro de Hebreos ocurre ese fenómeno también que él investigó. Después de la parte teórica, indicar la superioridad de Jesucristo con la finalidad de impedir que los creyentes vuelvan atrás nuevamente. Ahora comienza el proceso de la exhortación. Se aplica todo lo que ha venido diciendo anteriormente el autor, se le aplica al creyente. 3 cosas dice acerca de Jesucristo. Jesús es el camino vivo a la presencia de Dios. Mostró durante toda su vida cómo era Dios, pero en la cruz reveló completamente el amor de Dios hacia la humanidad muriendo en la cruz. Jesús es el sacerdote, es el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios en el cielo. Jesús es el único que puede limpiar de veras la mancha de pecado. Por tanto, el creyente debe acercarse a la presencia de Dios, mantenerse firme sin desviarse de la esperanza, estimularse mutuamente en amor y las buenas obras. Ahora el escritor indica que debemos animarnos mutuamente a vivir con nobleza. No debemos descuidarnos de reunirnos con los hermanos en el culto, en las reuniones, por eso son importantes las reuniones cristianas, para la formación del carácter espiritual, del carácter cristiano. ¿Qué razones impiden a los hermanos hoy asistir al culto? Hermano Christopher, hermana Belén, Danay, ¿cuáles son algunas razones de hoy? No el tiempo de pandemia, sino previo y posteriormente a la pandemia, que impide a los creyentes ir a asistir a los cultos. Las ocupaciones de la vida muchas veces. Parece que eso, las ocupaciones de la vida. Muy bien. Es letal. El trabajo y todas las actividades. Bien. ¿Cuáles serán las otras razones por las cuales no se va al culto? Yo he escuchado de muchas veces ¿Sí? decir, ¿para qué me voy a congregar si allá está lleno de pecadores? Y es como que lo que siempre se escucha, ¿Cuál es la que no se respuesta? congregan, ¿Cuál es la que no se respuesta que se congregan, da a esa todos somos, objeción? todos somos pecadores. Hay espacio para otro más. Sí, Muy pero bien. es lo que más se escucha hoy en día también, po. Para aquellos que no les gusta congregarse, es como su excusa. Muy bien, muy bien. Sí, se escucha bastante eso. ¿Qué otra razón habrá, hermana Danay? Enfermedades igual, y otra que he escuchado, cuando dicen yo soy espiritual, no necesito ir a la iglesia. Ah, eso evidencia su carnalidad más que su espiritualidad. Ir a la iglesia es religión, como yo no soy religiosa, soy espiritual. Dios mío. Mira, no lo había escuchado nunca eso, Nunca es la primera vez que lo escucho. No a la iglesia porque ya están. Pero yo soy espiritual. Muy bien. Por algunas razones también pueden ser por miedo.
Dice, aquí estoy citando ahora a Bruce, creo que el que estoy citando acá. No, a alguien, no lo mencioné aquí, pero alguien debe estar citando, no más probable, a William Barclay. Por miedo, puede que le dé vergüenza ir a la iglesia, puede que sea un discípulo secreto de Jesucristo. Claro, no existen los discípulos secretos de Jesús, ¿no? Pero el discípulo de Jesucristo no existe, pues el discípulo acaba con el secreto, o el discípulo acaba con el secreto, o el secreto acaba con el discípulo, pero no existe un discípulo secreto del Señor. Nicodemo era secreto, pero después ya se manifestó públicamente su convicción acerca de Jesús. Puede que le fastidie relacionarse con la gente que no es como uno, también puede ser esa otra razón, ¿eh? No le guste las personas, porque son vulgares. Pero no se debe olvidar que para Dios no existen creyentes vulgares. Cristo murió por todos y no solo por personas respetables, sino por todo el mundo. No sé si se han presentado estas excusas. Allá van puro gente que pueden decir ahora, flight te pueden decir ahora, van puro flight. Yo me voy a reunir con ellos, puros vulgares. No, esa persona no ha comprendido el cristianismo. En el siglo primero, el apóstol Pedro, por ejemplo, o Juan, o Mateo, Simón el cananista, que eran enemigos acérrimos del publicano. En Jesucristo se unieron todos juntos en Cristo. Cuando se va a la iglesia, uno se va a unir al cuerpo de Jesucristo, y el que lo convoca es Cristo, y somos convocados por Cristo, y nos reunimos en su nombre. Y Él nos llama, y todos giran en torno a su persona, por eso que están todos reunidos ahí. Todos son iguales en Cristo. Y si alguien dice, hay personas vulgares en la iglesia, no voy a ir, imagínese, había el reformador protestante Martín Lutero. Martín Lutero. Usted tiene que leer la biografía de Martín Lutero en algún momento, principalmente de una profesora universitaria, ¿cómo se llama ella? A ver, Lindal Roper. Así se llama el apellido de la autora, Lindal Roper, profesora de la Universidad de Oxford. Ella no tiene la finalidad como, porque parece que no es cristiana ella, voy a averiguar, parece que lo más probable es que no sea. A ver, no, descendiente de cristianos, parece, protestantes. Voy a ver bien la biografía de ella. Pero presenta a Martín Lutero como el hombre. No tiene la finalidad de exaltarlo como algunos biógrafos de Charles Spurgeon, por ejemplo, de Charles Finney, o de Juan Calvino, que oculta todos los defectos de estas personas. Por ejemplo, el de Charles Finney, en la biografía que yo he leído, nunca han mencionado que era adicto a fumar, a la pipa. No podía estar sin pipa y sin fumar. Estaba realmente adicto a ese hombre, pero no lo menciona. Todos los defectos de esta persona no los menciona. La biografía de los grandes cristianos pareciera que fueran gente de otro mundo, de otro planeta, ángeles que cayeron aquí en la tierra y llevaron a cabo estas obras. Pero esta autora, cuando habla acerca de Martín Lutero, presenta al hombre ahí, con sus debilidades y sus defectos. Era una persona muy vulgar, los lenguajes que utilizaba era impropio de un cristiano, ¿eh? Realmente uno queda impresionado. Pero era de la época, Lutero hablaba, los debates académicos eran así. En ese tono era muy, muy agresivo, muy vulgar, muy fuerte, con grosería, insolencia y términos realmente repulsivos, lo que se hablaba este hombre cuando correspondía a hablar con otra persona. Y dice también la autora que toda su teología, toda su obra, la gasolina de Martín Lutero era la ira y el odio, principalmente el odio al Papa. Y su arrogancia también, era muy orgulloso. Y terminó enemistado con todo el mundo, hasta con Melanchthon terminó enemistado. Odiaba a todo el mundo, ese fue su combustible de Martín Lutero, el odio, el odio y la ira. Y también la arrogancia y la prepotencia. Eso es lo que le motivó a él a escribir y a hacer su teología. Quedarían estas personas que dicen que hay gente vulgar en la iglesia, entonces quedarían impresionados con Martín Lutero,
no serían protestantes si vieran esa biografía. Otros no van por engreimiento, pues consideran que ella existe mucha falta, hay mucha gente pecadora y para qué voy a ir. Pero también debe recordarse que en la iglesia no solo se va a recibir, sino también se debe dar. Si piensa que en la iglesia hay ciertas deficiencias, él debería estar allí para ayudar a superar esa deficiencia. La Biblia del Peregrino nos otorga algunas razones por las cuales los creyentes se ausentaron de las reuniones y no quieren participar. En el texto no se dice claramente por qué, pero se insinúa más adelante. Por miedo a la persecución. Hay tensiones dentro de la comunidad. Hay desaliento, desánimo de aquellos que se encontraban demasiado tarde demasiado tarde en la venida del Señor. Esas son algunas razones por las cuales la gente comenzó a dejar de asistir a la iglesia, los destinatarios del libro de Hebreos. El autor de Hebreos tiene horror al pecado por dos razones. ¿A qué tipo de pecado alude el escritor de Hebreos? Al pecado, lo más probable se refiere al pecado de la apostasía. Ese tipo de pecado. Voy a borrar acá porque quedó. Porque las exhortaciones son precisamente contra ese pecado, contra el pecado de la apostasía. Esta iglesia antiguamente vivía en un tiempo cuando la iglesia había sufrido persecución y pronto volvería a sufrirla nuevamente. Ya habían experimentado la persecución y lo volverían a sufrir. Estaba seguro de que el pecado se había vuelto doblemente peligroso por el nuevo conocimiento de Dios y su voluntad que nos había traído, porque ahora conocen a Dios, conocen la buena voluntad del Señor, y si ellos vuelven atrás, entonces ya no va a haber perdón de los pecados, no van a poder ser renovados para arrepentimiento. ¿Y en qué consiste? Se dan tres definiciones acerca de este pecado de la apostasía. Uno de estos en el verso 29, estamos en el capítulo 10 todavía, es pisotear la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de Dios? Esta persona había experimentado los medios de la salvación. La santificación acá, ¿cómo se entiende? Una persona que efectivamente ha sido santificada. El Espíritu de Dios, la sangre de Cristo, se aplicó al corazón del creyente. Por eso que fue santificado, esta persona es un creyente. El verso 26, y después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por lo tanto, el pecado de apostasía, aquel que peca después de recibir el conocimiento de la verdad, obstinadamente. En eso consiste el pecado de la apostasía, involucra la obstinación. Es pisotear a Jesús de Nazaret. Yo no lo he leído en ningún libro, pero lo explicaron en una oportunidad un profesor de Biblia. Siempre cuando comento algo en clase, es porque lo he leído en alguna parte. Siempre estoy tomando los apuntes y me indico dónde saqué los apuntes. Para estar seguro de que lo que indico alguien lo dijo fundamentado en algún libro, en algún texto. Pero esto lo escuché solamente, no, y he tratado de buscarlo, pero ningún libro lo menciona. ¿A qué se refiere esto de pisotear a Cristo, negarse a ver lo sagrado de las cosas sagradas? Pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto por el cual ha sido santificado, e insultado al Espíritu de gracia. La explicación que he escuchado es que para volver a las sinagogas, una vez que un judío se había hecho cristiano, y para asegurarse y recibirlo nuevamente en la sinagoga, él tenía que cumplir con un rito. No es como nosotros los cristianos actualmente, si alguien deja de ir a la iglesia, por ejemplo, después llega y no tiene que cumplir con ningún rito, simplemente sigue participando, activando, se acepta en la iglesia como un creyente que ha vuelto nuevamente a los caminos del Señor. Y nos alegramos nosotros porque han vuelto a los caminos del Señor. Luego se le va dando oportunidades para estar participando en la congregación. Pero en la sinagoga no era así. Una persona que se hacía cristiano y quería volver a la sinagoga tenía que cumplir con un rito. Y este rito consistía en cortarle la garganta a un cerdo y derramar la sangre de ese cerdo y pisotear la sangre de ese cerdo
Y el judío debía decir, la sangre de Cristo no tiene más valor que la sangre de este cerdo después que lo haya pisado. Y cuando ese judío hacía ese acto, que se había hecho cristiano y ahora quiere volver al judaísmo, hacía el acto, la sinagoga lo recibía como miembro en plena comunión nuevamente, porque se aseguraba de que ya no era cristiano, sino que había vuelto nuevamente al judaísmo. Pero esa narración no lo he leído en ninguna parte, lo he escuchado solamente, no sé de dónde lo habrán sacado esa información. No sé si ustedes lo han leído en alguna parte también, un comentario por ahí, pero no lo he encontrado. Pero es lo que oí en un momento. Para explicar este pasaje, pisotear a Cristo, negarse a ver lo sagrado de las cosas sagradas. Una persona que comete el pecado de la apostasía, eso es precisamente lo que está haciendo. Insultar al Espíritu Santo de Dios en el verso 29. Insultado el Espíritu de gracia. Es terrible este pecado. Estas son las tres definiciones del pecado de la apostasía. Pisotear a Cristo, negarse a ver lo sagrado, insultar al Espíritu de Dios. Y este pecado se produce por la obstinación. Pecar obstinadamente. Ya no hay más sacrificio por los pecados de estas personas. Aquí estamos viendo que una persona que ha cometido este pecado de la apostasía no puede volver a restaurar sus relaciones con Dios, porque este pecado de la apostasía involucra una petrificación del corazón. Todo lo que haga el Espíritu de Dios no será suficiente porque el problema está en el corazón de este apóstata. Ya no quiere creer. Es insensible a las cosas del Espíritu. No tiene ningún respeto porque aquí estamos viendo pisotear a Cristo, negarse a ver lo sagrado, tener por inmunda la sangre de Cristo. Eso nos dice este pasaje bíblico. A ver, que ha profanado la sangre del pacto. La Reina Valera dice, tener por inmunda la sangre de Jesús, es ver que el sacrificio de Cristo no tiene más valor que la sangre de cualquier persona, de un animal, e insultar al Espíritu de Dios. Esa persona, así cree, eso es lo que piensa el apóstata, por eso que se ha vuelto insensible. Ninguna canción, ningún himno, un coro le hace sentirse culpable, puede profanar, blasfemar de Dios sin ningún compromiso de conciencia. Una persona que está descarriada tiene respeto por las cosas de Dios. Aquel que ha experimentado a Cristo y por diversas razones se ha vuelto al mundo, tiene respeto por las cosas de Dios. Pero el apóstata no, sino que es obstinado, es un profano, porque a las cosas sagradas tenerla por inmunda es algo increíble, lo que le puede ocurrir al corazón de un ser humano así. La apostasía, la persona que comete apostasía es alguien que ha sido santificado. Este término solo es utilizado para referirse a cristianos convertidos. La santificación del marido es por su unión con la mujer. En este caso, la santificación es personal, por su fe personal en la persona de Jesucristo. El que comete el pecado de la apostasía es alguien que era cristiano y después ha dejado de creer en Cristo. En eso consiste el pecado de la apostasía. Alguien que ha sido iluminado, ha comprendido las verdades espirituales por el Espíritu Santo de Dios, ha conocido la verdad de Dios. Y ha gustado el don celestial, la salvación, lo que comenta el capítulo 6 del libro de Hebreos. Gustado los poderes del siglo venidero, es decir, las experiencias con el Espíritu de Dios. Y después lo niega. Esa persona ha cometido ese pecado terrible de la apostasía. El peligro de los destinatarios de este libro, de Hebreos, es que cometan ese pecado. Por eso que una y otra vez se le exhorta a mantenerse firmes en Cristo Jesús. No vuelvan atrás nuevamente, porque Jesucristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Aarón, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los sacrificios del libro levítico. Si ustedes vuelven atrás, es volver a las sombras nuevamente, es volver a pisotear a Jesús de Nazaret, porque si vuelven nuevamente al judaísmo, fueron ellos los que crucificaron a Jesucristo, nunca lo consideraron como el Mesías. Y ellos fueron los que lo denigraron, lo humillaron. Y si alguien vuelve nuevamente a una sinagoga, nuevamente va a pisotear a Jesucristo, lo va a considerar como alguien que no es el Mesías, no es el Hijo de Dios. Eso equivale a este pecado de la apostasía. Por lo tanto,
Los cristianos tienen que perseverar en la fe. Eso es la exhortación que le da el autor a los destinatarios. La recuerda en el verso 32, hermano Christopher. ¿Qué les recuerda? ¿Qué han experimentado ellos? Se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Muy bien, el verso 32, el insulto y la persecución. Recuerden aquellos días pasados cuando usted Perdón. puede haber sido iluminado. Primero dice iluminado, ¿cierto? Dura lucha. Muy bien, han sido iluminados. Muy bien, han comprendido las cosas espirituales. Conocen la verdad. ¿Y cómo conoce la verdad? Porque Cristo se lo dio a conocer, el Espíritu de Dios se lo dio a conocer cuando se convirtió. El Espíritu de Dios es el que convence de pecado, juicio y justicia. Él es el que le indica la verdad. Conoció la verdad de Dios. Los católicos le llaman iluminados, como le dijo la hermana el bautismo en agua, así lo interpretan. Sí, o al menos el autor decía que el ser iluminado era ser bautizado. Muy bien, no la postura católica romana en general esa, del bautismo. Muy bien, aquí la iluminación es la verdad, la verdad que se comprende por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios el que otorga, da a conocer la verdad. ¿Qué es Cristo? Conocer a Cristo es conocer, ser iluminado. Ellos han experimentado la iluminación. El Espíritu de Dios ha trabajado con ellos. Han experimentado a Jesucristo. Por esa razón, estas personas soportaron el sufrimiento también. Públicamente sufrieron insulto y persecución por causa del Evangelio. ¿Qué más? En el verso 33, hermana Danay, ¿qué más ocurrió con ellos? Han sido iluminados, soportaron el sufrimiento, han sufrido persecución por causa del Evangelio. Y ahora en el verso 33, en la segunda Se parte. habían solidarizado también con los que habían sufrido. Perfecto. Es decir, ayudaron a otros creyentes, con aquellos que sufrieron igual que ellos. Mire, este es una persona creyente. Perseveren en la fe. Porque si no perseveran en la fe, no se mantienen firmes, va a ocurrir el pecado de la apostasía del cual se le está advirtiendo. Por eso este pecado de la apostasía es necesario o es pertinente que se predique en nuestras congregaciones para fortalecer la fe, consolidarla, para estimular a los creyentes a permanecer firmes, a no dejar de congregarse. Se debe predicar el libro de Hebreos, se le predica a los creyentes, porque existe la posibilidad de que los creyentes cometan el pecado de la apostasía. Si no cometen, no hay posibilidad de cometer el pecado de la apostasía, entonces no tiene sentido todas estas advertencias contra el pecado de la apostasía. ¿Qué más ocurrieron? Se compadecieron también de los encarcelados, hicieron buenas obras. Cuando le confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, es decir, sufrieron confiscaciones de sus bienes, porque se hicieron creyentes en Cristo. Ya saben lo que es la persecución por causa de Cristo. Qué terrible después de haber sufrido por causa de Jesús, haberse gozado por la causa de Cristo y ahora quieren volver atrás. Bueno, por eso escribe Hebreo, para que no vuelvan atrás. Les anima entonces ahora a no perder la confianza, le dice el autor en el verso 35, no pierda la confianza, continúen perseverando en la fe. No pierda la confianza porque esta será grandemente recompensada. Les anima a perseverar. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Me gusta esta parte de después de haber cumplido la voluntad de Dios, es decir, estamos acá en la tierra para cumplir y hacer lo que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Todos los creyentes tenemos un propósito por el cual estamos aquí en la tierra y debemos cumplirlo. Y hay que conocerlo temprano en nuestra vida. Feliz aquellos que conocen la voluntad de Dios para nosotros desde temprano en nuestra vida. Porque al llevarlo a cabo es la causa de nuestra felicidad, nuestra alegría. Y a perseverar en ella, le dice también, porque serán grandemente recompensados.
Bueno, la recompensa en realidad en el servicio es el servicio mismo, ¿ah? Por lo menos yo lo veo así. El hacer la obra de Dios aquí en la tierra, ya eso es una recompensa porque le da mucha gratificación. Bueno, también dice que va a haber una recompensa futura, pero la recompensa ya el hecho de servir a Dios, eso le produce una gran felicidad al corazón del creyente. El salir a predicar al aire libre, por ejemplo, una satisfacción tan grande que se siente, una alegría grandísima, estar cumpliendo la voluntad de Dios. Bien. A perseverar, a no volver atrás, verso 39. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y perseveran su vida. Mire, otras tantas exhortaciones que existen en el libro de Hebreos sobre esa posibilidad de perderse. Existe la posibilidad de volverse atrás y perderse. Pero los creyentes, si se mantienen en fe y perseveran, entonces no van a correr este peligro. Si se mantienen firmes, si perseveran, si tienen confianza, si no vuelven atrás. Yo creo que todos son de la perspectiva de la salvación se pierde, ¿cierto, hermanos, hermanas? ¿O no? No, sí, creo que somos todos arminianos. Arminianos, sí. Oye, me avisan cuando... Ah, no, aquí tengo mi celular. Sí, se me había perdido. Ya. La naturaleza de la fe. Muy bien. Bueno, en realidad el arminianismo y el calvinismo son dos lados de la misma moneda, ¿eh? Uno de la perspectiva humana y la otra de la perspectiva divina. No tiene que ser por qué ser contradictorio. Porque la Biblia da para ambos. Y acá está dando más evidencia para la perspectiva o se presenta la responsabilidad humana de la perspectiva que la identificó Arminio. La naturaleza de la fe, verso 11, es la garantía de lo que se espera, lo dice el verso 1, la certeza de lo que no se ve, el medio también para ser aprobado delante de Dios. Gracias a ellos fueron aprobados los antiguos. Eso es la fe. El medio para ser aprobado delante de Dios. Aunque faltaba todavía que Cristo viniera para consumar su obra en la cruz. Sin embargo, aquellos que tenían la fe en la obra que se va a realizar en el futuro, el don, en la promesa de Dios de restaurar la comunión rota por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, la promesa que le dio a Adán y a Eva, y también a la promesa que le dio a Abraham. Si ellos creyeron en eso, fueron aprobados, fueron justificados por medio de la fe, fueron recibidos de parte de Dios. Y experimentaron todos los beneficios también de la salvación. El medio también para comprender el origen del universo, lo dice el verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo invisible. 3 direcciones en las que actúa la esperanza cristiana. Es creer en Dios frente al mundo. Es creer en el Espíritu frente a los sentidos. Claro, en lo invisible frente a los sentidos físicos. Es creer en el futuro frente a lo presente. Esas son las perspectivas de la fe, aunque todavía no se cumple. Sin embargo, ya lo estamos saludando desde lejos. La nueva Jerusalén, o la Canaán celestial. Luego de todo, ahora nos encontramos todo en esta parte de la exhortación a la perseverancia de los creyentes, a no volver atrás. Se presentan ejemplos de la fe. Ejemplos en la creación, Abel, Enoc, todos estos son ejemplos de personas que manifestaron su fe. Noé también, Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó. Caminar con Dios involucra la comunión con Dios en un mundo profano. Abel ofreció mejor, más excelente sacrificio porque fue con sinceridad. Y Noé también porque escuchó la voz de Dios. Aquí se encuentra la doctrina de la justificación por medio de la fe en los antiguos. Personas antes de Cristo experimentaron la justificación por medio de la fe. Sobre el traslado de Enoc, dice Barclay que el significado sea aún más sencillo y encierra una lección para todos nosotros. En una generación corrompida y malvada, Enoc caminó con Dios, de tal manera que cuando llegó al final de su vida en este mundo, no hubo para él una interrupción, ni un cambio radical. La muerte simplemente le trasladó a una presencia más íntima con Dios. Esa es la interpretación que da William Barclay. Él dice que no se lo llevó Dios, como nosotros lo entendemos a decir que no experimentó ni sufrió la muerte,
sino que fue una especie de arrebatamiento o traslado vivo, se lo llevó al cielo como a Elías en un carro de fuego. William Barclay no cree eso, porque está impregnado un poco por el racionalismo. Dice que él murió, efectivamente, como todos los seres humanos mueren, pero el hecho de caminar con Dios se dice que Dios se lo llevó, sin experimentar como lo tenemos nosotros, la muerte. Esa es la explicación que él da a este pasaje bíblico. Se menciona de Noé como el justo. Es el primero al que se le llama justo, Dikaios, en las Sagradas Escrituras. Al primero. Después viene Abraham. Pero eso no significa que anteriores a él no hubieron personas que creyeron, fueron salvos. Adán y Eva, por ejemplo. Seth también. Caín no. Seth, Abel. Abraham, los patriarcas, fue llamado por Dios. Oye, en el caso de Abraham es un ejemplo realmente extraordinario de fe. Obedeció sin saber a dónde iba. Imagínense Abraham diciéndole a su esposa que está muy bien allá en su tierra, en Ur de los Caldeos, donde la tierra es fértil, no tienen problema de fertilidad de la tierra, tienen buenos ganados, y él tiene que hacerse cargo de su tierra también. Y es la responsabilidad de hijo de continuar protegiendo la tierra del papá, para que la tierra siga perteneciendo a la familia del padre. Pero de pronto, Abraham le dice a su papá que tiene que irse de esa tierra. No solamente el papá va a tener ese problema de presentárselo a él, sino también a su esposa, a Sara, porque le dice que van a tener que irse de ahí. Y Sara yo creo que le preguntó a Sara, ¿y a dónde nos vamos? ¿A dónde le dijo que nos vayáramos? No fuéramos. No sé dónde tenemos que irnos, porque no me dijo dónde teníamos que irnos. Dijo que teníamos que salir de aquí nomás, pero a dónde no tenemos idea. Debía haber sido muy, muy difícil explicarle eso a Sara. Y Sara obedecer también y tomar todas sus cosas y partir con Abraham sin saber a dónde iban. Increíble, ¿eh? Y él obedeció, simplemente obedeció sin saber a dónde iba. Después le dijo que la tierra de Canaán iba a ser de ellos y su descendencia, pero él tampoco no fue propietario de nada, pero creyó a la promesa de Dios, ¿eh? Creyó a lo que Dios le había prometido, pero no recibió en vida lo que Dios le había prometido, los descendientes sí. Siendo llamados, el vocablo en griego acá es kaloumenos, siendo llamados. También están presente, está siendo llamado, está en pasivo, es decir, la acción se realiza sobre el sujeto. Es decir, mientras estaba siendo llamado, Abraham obedeció. Increíble, ¿eh? No obedeció después de 1 año, 2 años, 3 años, sino que mientras estaba siendo llamado, yo le llamaba, inmediatamente obedeció. Es como la perspectiva que nos presenta Mateo cuando Jesucristo va pasando y ve a Leví y le llama, y Leví inmediatamente le sigue. Esa es más o menos la figura que nos presenta acá del llamamiento de Abraham. Se separa entonces de su tierra, de su parentela, y se va a la tierra que Dios le va a prometer. Habitó como extranjero en la tierra prometida. Habitó en tienda de campaña con Isaac, en el verso 9. Esperaba una ciudad mucho más hermosa, de cimientos sólidos, nos dice el verso 10. Recibió fuerza también para tener hijos. Todos murieron sin haber recibido lo prometido. Había una pregunta en el libro, en las tareas, si habían recibido o no las personas que Dios le había prometido. No lo recibieron porque murieron sin haber recibido lo prometido. Pero como tenían fe, lo vieron de lejos. Y lo saludaron de lejos, reconociéndose a sí mismo como extranjero de paso por este mundo. Que no tienen un lugar para radicarse acá. Tenemos la Lucas Giordano, del siglo XVIII, el barroco. Me gustan estas pinturas que se inspiraron en la Sagrada Escritura, la Biblia. La Biblia es la gran inspiración de artistas. Ahí tenemos otra imagen también de Abraham. ¿De quién es este otro autor? Del año 1615. Abraham, que más buscaba una patria mejor, nos dice el verso 14 y 16, fue puesto a prueba y ofreció a su hijo. Esto es la cúspide de la
de la fe de Abraham creyendo la resurrección de los muertos, cuando todavía nadie se le enseñaba que los muertos resucitaban, consideró que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, lo dice el verso 19. Una fe extraordinaria, qué fe maravillosa de este hombre. Renunció a su pasado cuando salió de Ur de los Caldeos, ahora renuncia a su futuro porque su hijo va a ser su descendiente. Es decir, la vida de un llamamiento de Dios es una vida de renuncia, como estamos viendo aquí. La santificación es una renuncia. Renunciar al pasado, renunciar al futuro, renunciar a toda su vida, a su hijo, lo más que más quería él, a su hijo. No, este hombre realmente es un ejemplo, modelo de fe. Y él es un hombre común y corriente como todos los hombres, con sus debilidades, sus defectos, sus temperamentos. No era un ángel, no era especial, un extraterrestre. Un hombre que es descendiente de Adán y de Eva, que no tiene otras características o cualidades diferentes a las nuestras. Pero lo que él demuestra de fe inspira a los creyentes. Realmente. Los patriarcas, después se habla acerca de Isaac, bendijo a Jacob y a Esaú. Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. José, al ver la futura salida de los israelitas de Egipto, dijo, cuando salgan de Egipto me llevan mi cuerpo, mis huesos, porque él sabía que no iba a vivir ahí, o su cuerpo no iba a estar para siempre, sino que Dios iba a cumplir su promesa de que en algún momento saldrían de Egipto y Dios lo iba a trasladar a la tierra de Canaán. Creían estas personas, no dudaban en nada de lo que Dios le había prometido. Creían en la resurrección del cuerpo y en la Canaán celestial. Ejemplo del Éxodo, Moisés fue escondido por sus padres, verso 24, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, lo dice el verso 24 también. Es decir, renunció a los privilegios, a la fama, al poder, a la riqueza de este mundo, a la gloria de este mundo, a una posición de poder, a todo eso de renuncia, porque la fe, el seguimiento de Jesucristo es una vida de renuncia. Prefirió sufrir con su pueblo, también identificarse con los que sufren, como Jesucristo que vino a predicar el evangelio a los pobres. Se identificó con los publicanos, los despreciados de la gente, de la sociedad. Tocó a los leprosos también, a aquellos que eran descastados de la sociedad, tienen que vivir apartados, con las prostitutas, con los borrachos, no borrachos, sino lo que vivían en fiesta, los publicanos, los pecadores. Por eso la gente le dijo, este amigo de pecadoras, de publicanos, es un comilón y un bebedor. Condenaban al maestro. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era superior a la riqueza de Egipto. Lo dice el verso 26. Salió de Egipto, verso 27, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. El verso 28 cruzó el Mar Rojo. Aquí ya nos está presentando personas que hicieron grandes logros. No recibieron lo que prometieron, otros sí. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, conquistaron también, todos estos son modelos de ejemplo de fe. Cayeron las murallas de Jericó, Rahab no murió junto con los desobedientes de Jericó, los jueces, Gedeón, Barak, Jefté, que liberaron a su pueblo cuando eran oprimidos de parte de naciones vecinas, el rey David, Samuel también, otro ejemplo de fe. Su proeza, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de león, está aquí hablando acerca de Daniel. Mostraron valentía en la guerra, pusieron en fuga ejércitos, mujeres recobraron a sus muertos por la resurrección. Esto no lo dice la Biblia, lo más probable es que se refiera a un libro apócrifo, el libro de Macabeo, creo que en uno de esos dos libros menciona de mujeres recobraron a sus muertos o recibieron o recobraron a sus muertos por la resurrección. Pero esos son algunos modelos de gente de fe, por las proezas que realizaron, pero no son los únicos modelos de fe. También algunos fueron muertos a golpes, otros sufrieron burlas, azotes, cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, asesinados a espada, anduvieron fugitivos, cubiertos de pieles de animales, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Esta parte
en la nueva versión internacional, cuando leí la última parte, cuando concluye el autor, me conmovió más que la Reina Valera de 1960, porque el mundo, lo dice la nueva versión internacional, el mundo no merecía que tuvieran gente con estas características. Es increíble el honor que, que declara la Biblia a esta gente, a estos hombres, mujeres de fe. El mundo no merecía tener gente con estas características de fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, nos dice el verso 39. La finalidad es para que no llegaran a la meta, es decir, a la perfección, sin nosotros. Por eso no obtuvieron lo que recibieron. Todos estos son modelos y ejemplos de fe. Había mencionado en una de las tareas hay un renegado y profeta. Renegado y profeta, el hermano Christopher, esto lo dijo hace rato ya. Ahora recién vi el chat. En una pregunta era con respecto a la doctrina de la prosperidad, pero también equivale a esta doctrina moderna de la hiperfe y la superfe. La hiperfe dice, decláralo, confiésalo y decrétalo. Si tienes fe, como tú tienes los genes de Dios, se va a cumplir en la realidad, porque tu palabra tiene poder y se va a cumplir en la realidad. Si declara prosperidad, por ejemplo, se va a cumplir la prosperidad. Y si no obtienen estos bienes materiales, porque la doctrina de la prosperidad dice que la evidencia de un cristiano es la prosperidad material. ¿Cómo sabemos nosotros que un verdadero cristiano que tiene fe? Por la prosperidad material. Y si no es próspero económicamente, no le va bien en sus empresas, entonces su fe no es auténtica, es precaria. De eso está relacionada la doctrina de la prosperidad con la hiperfe. De acuerdo al libro de Hebreos, aquí capítulo 11, de la gente, los héroes de la fe, ¿a qué conclusión podríamos llegar o cómo podemos responder a estos nuevos movimientos de la doctrina de la hiperfe y la doctrina de la prosperidad? ¿Qué respondieron en sus tareas? Yo le puse que claramente el capítulo 11, ¿cierto?, de Hebreos desmiente esta doctrina. En los últimos versículos dice que fueron cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pasaron necesidades, fueron afligidos y maltratados. Entonces, no hay una prosperidad, aparte que ellos tampoco alcanzaron la promesa, por así decirlo. Exactamente. Claro, murieron sin recibir lo que Dios le había prometido. Pero no dejaron de creer y siguieron creyendo. Extraordinario esta gente de fe. Esta doctrina de la hiperfe declara que lo va a obtener ahora y ya. Cualquier cosa, todo lo que se le ocurra. En una oportunidad alguien dijo, por sanidad, y le dijeron a Dios, y no aceptamos un no como respuesta. Es realmente la concepción muy lamentable de ellos, porque consideran a Dios como, no el concepto de Dios soberano, sino un Dios de una lámpara mágica que salió tipo Aladino o algo así. Un Dios muy extraño para esta hiperfe, doctrina de la hiperfe. Para la doctrina de la hiperfe y la doctrina de la prosperidad, Juan el Bautista o estos héroes de la fe que andaban cubiertos de pieles de animales, de ovejas. Aquí lo más probable es que se refiere y de cabras, pasando necesidades, afligidos. Se refiere a Elías probablemente, a Juan el Bautista era igual, que vestía con pieles de camello, cinturón de cuero, comía langosta, miel silvestre, y vivía en las cuevas en el desierto donde tenía casa propia.
y es el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, y lleno del Espíritu Santo, por supuesto no le faltaba la fe. Muy bien. Por eso es importante ver la Sagrada Escritura. Estos son héroes de fe. Por lo tanto, la fe no se mide por las victorias, las conquistas, o por los aparentes fracasos que desde la perspectiva mundanal se puede ver en un cristiano, ¿eh? La fe no se mide de eso. Ni el éxito se mide desde los criterios de la posmodernidad. El éxito cristiano se mide por la fidelidad a Dios y el conservar la fe y mantenerse firme en la promesa y en la confianza en Dios. En eso consiste la fe, en otros términos, para la Biblia, lo que estamos viendo acá. Muy bien, vamos a finalizar entonces, mis hermanos, con una oración a nuestro Señor. No sé, ¿algún comentario más?